Hola, muy buenas, soy Denis Paredes y me uno oficialmente al equipo de formación comunista. Voy a estar colaborando en este canal junto con Pau, Claudia, David y alguna incorporación que falta todavía por anunciar. Y bueno, para mi primer vídeo os voy a hablar un poco de historia y vamos a hablar de uno de los hechos que ha sido, por un lado, más sobredimensionado y por otro también ha sido de los más importantes de la historia revolucionaria del siglo XX. Hoy vamos a hablar de la toma del Palacio de Invierno. Antes de entrar en materia quiero hacer una pequeña puntualización, y es que todas las fechas que vamos a ver en este vídeo son fechas basadas en el calendario juliano, que era el calendario oficial de la Rusia zarista y de la Rusia del gobierno provisional, hasta que en 1918, el 31 de enero, el gobierno bolchevique cambia al calendario gregoriano, que es el que todos utilizamos en el mundo occidental. Por lo tanto, si alguien quiere pasar las fechas que dé en este vídeo de un calendario a otro, solo tiene que sumar 13 días a todas las fechas que dé hoy. Hecha esta puntualización, vamos a entrar en materia y para ello vamos a analizar un poco la situación previa que vivía Rusia. Rusia venía de una época de estar ahogada totalmente por el zarismo y por el gobierno absoluto del zar, y esto cambió cuando en 1917, en febrero, se produjo una revolución que derrocó este gobierno absoluto. Tras esto se estableció un gobierno provisional que tampoco contentó a las masas de trabajadores y campesinos rusos, que era el gobierno provisional de Kerensky. Por otro lado, los bolcheviques, a la vez que estaba Kerensky controlando el gobierno provisional, establecieron los soviets de obreros y campesinos en los que tenían la gran mayoría, y se produjo una situación en la que había un doble poder, un doble gobierno entre el gobierno provisional de Kerensky y el gobierno de los soviets. Esto cambiaría con la toma del Palacio de Invierno y el Congreso General de los Soviets. Se estableciera el poder absoluto para los soviets. Este periodo, transcurrido entre la Revolución de Febrero de 1917 y la toma del Palacio de Invierno el 25 de octubre de 1917, estuvo plagado de una inestabilidad política brutal. El gobierno de Kerensky había fallado a la población rusa en varios aspectos. No había repartido las tierras ni hecho una reforma agraria como habían prometido, las medidas eran cada vez más lentas de implantar y más ineficientes, y todavía había una gran parte del gobierno y del funcionariado de la época zarista. Todo esto llevó a varios actos de insurrección, como por ejemplo fueron las jornadas de julio de 1917, en la que bolcheviques junto con anarquistas se rebelaron contra el gobierno de Kerensky, debido entre otras cosas a la renuncia de los ministros de los cadetes y el liderazgo que tenían los mencheviques dentro del gobierno. Otros actos como estos ocasionaron que en julio de 1917 el gobierno de Kerensky se trasladara al Palacio de Invierno. También, a raíz de toda esta inestabilidad, hubo una contrarrevolución en la que se quería volver a poner un orden autoritario, que fue encabezada por el general Kornilov. Tras esto, que fue en agosto, en septiembre los bolcheviques alcanzaron una gran amplia mayoría en los soviets de Petrogrado y de Moscú, que han sido, pues la actual capital de Rusia y la antigua capital de la Rusia zarista, eran dos de las ciudades más importantes. De esta forma llegamos al 10 de octubre, que es la fecha en la que se reúne el Comité Central del Partido Bolchevique y llegan a la conclusión de que una insurrección es necesaria. Sin embargo, no cierran una fecha concreta para esta. Lenin, que veía que la situación estaba lista para la toma de poder, quería que esta declaración de que los soviets son el único poder legítimo en Rusia se llevara a cabo el día siguiente, el 11 de octubre, en el Comité Regional de los soviets del norte. Sin embargo, hubo una serie de discrepancias y se recomendó esperar. De forma paralela, el 12 de octubre se establecía por los soviets de Petrogrado unos comités revolucionarios militares que servían como una especie de seguridad de esa revolución que se estaba realizando en Rusia. Días después se celebra una nueva reunión del Comité Central en la que se recomienda esperar al Congreso Panruso de los Soviets para hacer la declaración de la toma del poder, ante lo cual Lenin insiste en que hay que realizar de forma inmediata los preparativos para la revolución, ya que el tiempo corría en su contra. Se produce una discusión entre esta postura y la de Zinoviev y Kamenev, produciendo la dimisión de Kamenev. Kamenev, 2 días después, el 18 de octubre, airea la posición que se estableció en esa reunión, dejando en una situación de debilidad a todo el partido bolchevique, ya que esas posturas, al hacerse públicas, el gobierno provisional estaría al tanto de que se está planeando una insurrección. El gobierno provisional, dentro de su ineptitud que lo caracterizaba, tampoco es que tomara grandes medidas para evitarlo.
Debido a esto, con toda la razón, pues exigió de parte de Lenin y otros bolcheviques la expulsión inmediata de Kamenev, ya que estaba obrando en contra de la revolución. El Congreso Panruso de los Soviets, que se iba a celebrar el día 20 de octubre, se tiene que retrasar hasta el día 25 de octubre. Poco a poco se van desenvolviendo los acontecimientos y prueba de ello es que el día 21 de octubre el Comité Revolucionario Militar se establece como guarnición en Petrogrado y 2 días después se establece en la fortaleza de Pedro y Pablo, que es una fortaleza que tiene a tiro de cañón el propio Palacio de Invierno en el que se encontraba el gobierno provisional de Kerensky. De esta forma llegamos hasta el 24 de octubre, el día anterior a la toma del palacio, en el que Kerensky, ante el miedo de esta insurrección, prohíbe los periódicos bolcheviques. Esto casi precipita que se produzca ese asalto y esa toma de poder. Sin embargo, los bolcheviques querían esperar a que fuera el Congreso Panruso para, de esta forma, legitimar esa toma de poder en base a que los soviets tienen el auténtico poder respecto de lo que era el gobierno provisional. Ese mismo día se produce la huida de Kerensky del propio Palacio de Invierno, que huyó disfrazado, algunos dicen que de enfermera, y dejando allí en el Palacio de Invierno a sus ministros. También este día Kamenev hizo sus últimos intentos por intentar recabar apoyos para oponerse a lo que inevitablemente sucedería el día siguiente. Así pues, a primera hora de la mañana del día 25 de octubre, las fuerzas bolcheviques toman las infraestructuras estratégicas de la ciudad de Petrogrado, entre ellas el ferrocarril, las estaciones postales, estaciones telefónicas, eléctricas, Banco Central, incluso toman las comisarías y empiezan a establecer una labor policial. Esto era un cambio radical en comparación a la situación caótica que se había producido con el gobierno de Kerensky y por fin empieza a reinar un poco de orden en la propia ciudad. Esto lo que hizo también es que durante todo el día se desarrollaran los acontecimientos de una manera bastante pacífica. Poco después, los bolcheviques prácticamente controlan toda la ciudad, a excepción de la plaza de San Isaac y el Palacio de Invierno. En el Palacio de Invierno están atrincherados en él los ministros de Kerensky que había abandonado allí y en una situación bastante precaria en la que ni siquiera ellos controlan su propia luz o líneas de comunicación, ya que estaban bajo el poder de los bolcheviques. De esta forma, antes del mediodía, los soldados y marineros bolcheviques también irrumpieron en el Palacio de Mariansky, en el que se encontraban los diputados y ordenaron que se dispersaran. Los ministros de Kerensky se quedaron desorganizados en el interior del Palacio de Invierno, en el que contaban solo con un grupo de unas 200 mujeres de un batallón femenino, 2 compañías de cosacos y algunos cadetes de la escuela militar. El asedio al palacio continuó hasta bien entrada la noche sin ningún altercado, excepto una marcha anecdótica de unos diputados que fueron parados por unos marineros que prácticamente se rieron de ellos y que tras dar un pequeño discurso se dieron la vuelta y volvieron a casa. Los ministros se encontraban aislados, sin municiones, sin comida y los ánimos pues estaban básicamente caídos. De hecho, no tenían ni planos del propio Palacio de Invierno, por lo tanto no pudieron controlar todas las entradas y por ciertas entradas laterales se colaron bolcheviques sin ningún tipo de resistencia. A las 10 menos 20, el crucero Aurora, que estaba parado en el puerto, disparó en señal de que ya era la hora de realizar el propio asalto, que, bueno, como habíamos dicho, era prácticamente entrar a detener el gobierno. De forma simultánea, a las 11 menos 20 dio comienzo el Congreso de los Soviets, en el que finalmente se anunció que se había realizado esa toma. De hecho, se anunció de forma prematura de que ya se había realizado la toma del Palacio de Invierno, y se votó que resolución en contra de los mencheviques y eseristas, que quedaban pues como último apoyo en contra de los bolcheviques para tener el poder total de los soviets en Rusia. Finalmente concluyó el tema del Palacio de Invierno con la detención de esos ministros, que fueron trasladados a la fortaleza de Pedro y Pablo, donde fueron encarcelados. Bueno, como hemos visto, la toma del Palacio de Invierno fue una cosa bastante pacífica, que transcurrió sin grandes altercados y que más que una toma del poder efectiva, lo que se hizo fue una ocupación de un poder vacante que había dejado el gobierno de Kerensky debido a su ineptitud.
Esa imagen transmitida por la propaganda revolucionaria de miles de personas cargando y millares de caídos por la revolución tiene que ver más con películas propagandísticas como Octubre de Eisenstein que con la realidad. La realidad es que no fue una toma de la Bastilla, que fue un acontecimiento bastante pacífico en el que, bueno, pues ante la ineptitud de un gobierno, los bolcheviques supieron aprovechar esa ocasión para legitimarse y tomar de una vez por todas, con un acto más bien simbólico, el poder en Rusia. De todas formas, el aspecto épico y de mito de este acto no hay que despreciarlo, ya que después de esto se produjo una ola de huelgas y de manifestaciones por toda Europa, empezando por la ciudad de Viena, transmitiéndose a Hungría y pasando por territorios checos, incluso a Alemania, donde hubo varias insurrecciones de soldados y marineros, como por ejemplo en Kiel, y donde dio paso a una de las épocas en la que más propagación de las ideas revolucionarias produjo, que fue el principio del siglo XX, y el inicio de la construcción del socialismo en lo que sería la Unión Soviética. Por último, quería comentaros un poco una bibliografía que he utilizado para realizar este vídeo y por si estáis interesados en aprender más sobre el tema. Yo recomendaría mucho a E.H. Carr, tiene un librito, La Revolución Rusa. En este libro resume, bueno, su obra más extensa sobre la historia de la Rusia soviética, en el que también podéis consultar el primer tomo de esta, que va de la época que hemos comentado. También quería recomendaros Historia del siglo XX de Hobsbawm. Y luego también, por último, dos libros que, si bien son libros más basados en la propaganda y en puntos de vista parciales, también son interesantes para ver cómo se ha interpretado este hecho. Uno de ellos sería la historia del PCB, realizado por el Comité Central de la Unión Soviética. Es un libro de propaganda más que de historia, pero puede darnos también un punto de vista. O otros libros como La Revolución Rusa de Orlando Figes, que, bueno, si bien es un anticomunista, pues tiene también un desarrollo bastante extenso sobre este periodo y del que, bueno, al final, contrastando fuentes, pues podemos llegar un poco a comprender mejor el periodo histórico. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Hemos visto cómo los acontecimientos históricos tienen muchas veces esas dos vertientes, ¿no? Por un lado, el hecho concreto, específico, constatable que se produjo, que nos enseña cómo se desarrolló el movimiento revolucionario, qué errores y qué aciertos tuvieron, y por otro lado ese aspecto más mítico que al final muchas veces es lo que mueve a la gente, ¿no? Esa parte más heroica y más de una visión épica que sirve para mover a la gente a cambiar la sociedad, y esto lo supieron ver muy bien los propios bolcheviques, que utilizaron acontecimientos como la toma del Palacio de Invierno para llamar a la revolución y a llamar a la transformación social. Así que bueno, nos vemos en el siguiente vídeo y no olvidéis seguir a Formación Comunista.